Hoy en día los vehículos como también equipamientos que se utilizan para la ciencia, para los primeros auxilios como los helicópteros, medicina, etc. Todo esto se lo debemos a los constantes experimentos y creaciones que ha dado la persona para mejorar la calidad del ser humano. Cuando el hombre entró en la guerra se vieron con la obligación de comenzar a investigar muchos equipamientos para tener mayor eficacia a la hora del combate. Y también para que cada ejército no perdiera tantos recursos como hombres, equipamientos, etc. Es por eso que hoy vamos a hablar de 6 armas que cambiaron el curso de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. La historia de los cohetes espaciales. Arquitas de Tarento, el filósofo griego, inventó la primera máquina voladora autopropulsada de la antigüedad. Los principios de la cohetería tuvieron lugar desde hace más de 2000 años, aunque ha sido en los últimos 70 años cuando se ha utilizado estas máquinas para la exploración espacial. Hoy en día estas máquinas se emplean para llegar a otros planetas de nuestro sistema solar. Además, son capaces de aterrizar e incluso volver solos a la Tierra. En el 400 a.C., Arquitas de Tarento, un filósofo y matemático griego, inventó la primera máquina voladora autopropulsada de la antigüedad. Se trataba de una paloma de madera que podía volar gracias al vapor de agua. Los historiadores creen que los chinos fueron los primeros en desarrollar los cohetes modernos en el siglo I después de Cristo. Estos se empleaban en festivales religiosos, por lo que eran similares a los fuegos artificiales. Durante los primeros años, los cohetes se utilizaron principalmente como armas militares. Entre algunos están los impulsores de la cohetería. En la era moderna destacan principalmente 3 impulsores de los cohetes, lo que sería Constantin, que data del año 1857 a 1935. También está Robert Goddard, que es de 1882 a 1945. Y también está Hermann Ober, que es de 1894 y 1989. Desafortunadamente, solo uno de los 3 vivió lo suficiente para ver la aplicación de los cohetes en la exploración espacial. Constantin, el físico soviético, llegó a publicar más de 500 trabajos relacionados con los viajes espaciales. Además, también desarrolló la ecuación del cohete, una ecuación matemática que describe la relación entre la velocidad y la masa del cohete. Por su parte, Robert Goddard fue un físico estadounidense que se le atribuye la creación del primer cohete de combustible líquido, y el cual fue lanzado con éxito el 16 de marzo de 1926. Asimismo, llegó a desarrollar 214 patentes, entre los que destacan un cohete de varias etapas y el cohete de combustible líquido. Por otro lado, también está Hermann Ober. Centró sus investigaciones en los cohetes de varias etapas y en cómo usar un cohete para escapar de la Tierra. Su cohete B-2 fue utilizado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ober vivió varias décadas después de que comenzaran la exploración espacial y vio cómo los cohetes llevaban a la gente hasta la Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí fue cuando varios científicos alemanes emigraron tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos, ayudando a estos países en la carrera espacial de la década de los 60. En esta batalla, ambos países compitieron por la conquista del espacio para demostrar su superioridad tecnológica y militar. Aunque los cohetes funcionaban bien dentro de la Tierra, descubrir cómo enviarlos fuera del espacio resultó complicado. Sin embargo, con el tiempo lograron progresar y varios países enviaron sus primeros cohetes llenos de animales, perros y monos principalmente. Pero finalmente fue el cosmonauta ruso llamado Yuri Gagarin fue el primer hombre en llegar en el espacio en 1961 a bordo del cohete Vostok K. 3 semanas después del lanzamiento, Alan Shepard, que es astronauta estadounidense, realizó su primer vuelo suborbital. Hoy en día los cohetes se emplean para enviar naves espaciales más lejos de nuestro sistema solar. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que comenzaron a utilizar cohetes en la guerra y de esta manera se perfeccionaron los cohetes. Los primeros aviones de reacción eran modelos subsónicos y con alas rectas inspirados en los diseños que mejor funcionaban en los aviones con motor de pistones. El primer avión de reacción operacional fue el E-178. Se diseñó en Alemania y voló por primera
primera vez en 1939. Constituyó la base sobre el que se construyó el E-280, el primer caza de reacción del mundo. Aunque nunca estuvo en servicio activo, luego se adaptó el diseño de este para desarrollar el Me-262, el primer caza activo de la Segunda Guerra Mundial y el más conocido de este periodo. En 1941, el Reino Unido desarrolló un avión experimental similar al Cluster E-2839, el cual tenía capacidad para transportar armas, pero nunca se lo equiparon. También está lo que es el Bell P-59. Fue el primer caza de reacción estadounidense en servicio activo, pero se lo consideró rápidamente como un modelo inferior a los aviones de pistón existentes y nunca entró en combate. El avión con motor del pistón P-51 Mustang conseguía velocidades más grandes y poseía un mayor alcance. En Japón también se fabricaron algunos modelos experimentales, como el Nakajima G9Y, pero ninguno entró en el servicio activo. Los planos del primer caza de reacción operacional fue el Me-262. Fueron terminados en 1939 y el primer prototipo con motor de reacción voló en 1942. No fue sino hasta 1944 que el Me-262 se volvió operacional. Para entonces su efectividad en la guerra se vio deteriorada por el colapso de la infraestructura de la Alemania nazi. Además, nunca se pudieron fabricar en grandes números porque los materiales necesarios para producir motores tan avanzados eran escasos y costosos. Estados Unidos y el Reino Unido también tuvieron aviones de reacción operativos durante la guerra, pero igual que en Alemania, se produjeron cerca del final del conflicto y en pequeños números, por lo que no influyeron mucho en el resultado de la contienda. Los primeros cazas de reacción no contaban con radar, con la excepción del Me-262 que fueron adoptados para misiones nocturnas, ni otros equipos avanzados de aviónica. En general disponían del mismo equipamiento que los modelos con motor de pistón y utilizaban ametralladoras y cañones como armas principales, si bien algunos Me-272 emplearon misiles de aire contra formaciones de bombardeos y podían llevar bombas. La historia del helicóptero está estrechamente relacionada con la historia del avión, ya que el hombre siempre ha querido imitar a los pájaros y poder volar en el aire. Uno de los primeros estudios sobre el helicóptero fue realizado por Leonardo da Vinci. Su proyecto, acompañado de esbozos y dibujos, contenían una máquina sobre la cual era aplicada una gran hélice en espiral. La hélice debía girar gracias a la energía muscular del hombre, pero esa fuerza era insuficiente, así que el helicóptero de Leonardo da Vinci permaneció en el estado de proyecto. Se tuvo que esperar hasta comienzos del siglo XX para ver volar a los helicópteros. En 1907 se creó un giroplano y se elevó en el aire pilotado por un hombre, y además de que por precaución 4 asistentes lo sostenían con las cuerdas. Pocos meses después, el primer vuelo libre realizado por el francés Paul Cornu en un helicóptero con 2 rotores. Hay que saber que los rotores son hélices con palas rotantes. En 1910, el ruso Igor Sikorsky, considerado como el padre del helicóptero, había construido 2 modelos, pero todavía no estaban listos para este tipo de máquinas. Luego se dedicó con éxito a los aviones de ala fija. Además, es que en 1923 el español Juan de la Cierva realizó su primer vuelo de 200 metros recorrido con un ingenio de su invención, llamado el autogiro. Contaba con alas y una hélice frontal para proporcionar la propulsión y un rotor superior como en los helicópteros, pero movido por el aire que añadía fuerza de sustentación. En 1930 el italiano Ascanio construyó un helicóptero bimotor con el cual estableció varios récords mundiales, como son el de distancia recorrida con 1 kilómetro, el récord de altura con 15 metros, el de duración con 10 minutos de vuelo. En 1937 apareció el bimotor alemán Focke-Wulf 61, que estableció una nueva serie de marcas mundiales, alcanzando una altura de más de 3.000 metros y una velocidad de 122 km por hora. El inventor del helicóptero moderno es Igor Sikorsky en 1942. Este ingeniero, nacido en Ucrania el 25 de mayo de 1889, realizó sus primeros intentos en el año 1909, pero solo era el origen del helicóptero como tal y como hoy lo conocemos. Sikorsky se había trasladado a Estados Unidos y comprendió que finalmente había llegado el momento del helicóptero, su modelo denominado BS-300, con el cual voló personalmente en 1942. Era muy parecido en su estructura y hasta en su línea a los helicópteros de hoy en día. El fuselaje estaba constituido por un tabliz abierto de tubos metálicos. Había 2 rotores, uno el principal encima del fuselaje y el otro en la cola. Desde entonces los constructores de helicópteros no han hecho otra cosa que perfeccionar la muy lograda realización de Sikorsky.
El primer fusil de asalto de la historia, el abuelo de todos ellos y el antecesor, fue el ZG-44, diseñado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era combinar el volumen del fuego de los subfusiles o metralletas con el alcance y la precisión de los fusiles, obteniendo un arma de mayor potencia que un subfusil, pero capaz de disparar en automático. Para ello hubo que diseñar munición de calibre similar a la del fusil, pero con menor carga y con características especiales. El resultado es un tipo de arma útil a distancias cortas y medias, hasta los 200 y 300 metros, que son los más habituales en condiciones de combate, y originó toda una nueva clase de armamento muy desarrollada en todos los países con familias como el AT-47, el Me-16 o el FAL. Después de la Segunda Guerra Mundial se dieron algunos mejoramientos en los años posteriores, como en los años 70 redujeron el calibre de la munición, perdiendo potencia de disparo a cambio de reducir el peso y por tanto permitir al soldado llevar muchas más balas. Debido a esto y muchos factores pueden hacer que la combinación del fusil de asalto, la munición falle, sobre todo en condiciones límites como ambientes muy cálidos, presencia del polvo, arena o barro, o cuando el arma se dispara seguido. Dependiendo de su diseño y de la gravedad de sus problemas, esto puede acabar costando la vida si un fusil deja de funcionar en medio de un combate. Pero a lo largo de los años, las armas han sido mejoradas y han eliminado los errores que se han dado a la hora del combate. La Segunda Guerra Mundial es definitivamente uno de los acontecimientos que marcaron la historia mundial. Por primera vez, potencias mundiales se enfrentan entre ellos con armamento sofisticado y la devastación humana alcanzó niveles sorprendentes. La economía de guerra no solo permite que ciertas industrias de un país aumenten su producción y por lo tanto el ingreso monetario, sino que es un incentivo para desarrollar tecnología, aunque no siempre sea un beneficio de la humanidad, como en el caso de la bazooka, desarrollada por los estadounidenses. El general Eisenhower, que era el comandante supremo de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, señaló en su momento que la bazooka era una de las herramientas de la victoria, que permitió a los aliados vencer a Alemania y a Japón junto a la bomba atómica. Desde antes de la Gran Guerra, Estados Unidos tenía un desarrollo en algunos armamentos que funcionarían como cohetes de corta distancia. Sin embargo, todo eso se interrumpió en 1914 con el estallido de la guerra. Por eso, cuando en 1941 entraron al frente armado, necesitaban un arma que permitiera compartir todos los frentes en el norte de África y Europa. Justamente la bazooka tenía la ventaja de ser fácil de utilizar como un rifle, pero también con la potencia de una bomba. Sería hasta 1942 cuando Leslie Skyner y David Hull entregarían el primer prototipo conocido como Launcher Rocker. Nadie lo llamaba así y la contracción de las siglas se parecía a uno de los instrumentos del músico y comediante Bud Butts, al que él mismo llamaba bazooka y asimismo es como surgiría el sobrenombre. Por supuesto que los primeros prototipos tendrían a fallar, pero poco a poco se desarrollaron mejores bazucas que eran capaces de destruir vehículos armados, ya que podía penetrar casi 12 centímetros sobre cualquier armamento. Se utilizó varias veces para crear incendios o atacar zonas desde el enemigo. Tenía cosas personales o materiales de guerra, incluso tirar edificios para evitar que el enemigo no pudiera pasar. Esta arma empezó a ser tan efectiva que los mismos nazis copiaron la idea y crearon el Panzerschwert, un arma antitanques que disparaba cohetes basándose en el modelo estadounidense. Las armas nucleares se desarrollaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces la bomba atómica se ha usado 2 veces en la guerra, cuando Estados Unidos detonó las 2 armas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. A finales de 1938, la física Lise Meitner y los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron que un neutrón podía dividir en 2 el núcleo de un átomo en su laboratorio de Berlín. Cuando un átomo de material radiactivo se divide en átomos más ligeros, se produce una liberación repentina y poderosa de energía. El descubrimiento de la fisión nuclear abrió la posibilidad de tecnologías nucleares, incluidas las armas como la bomba atómica, que obtiene su energía explosiva de las reacciones de fisión. En respuesta a los temores de que los científicos alemanes trabajaran en un arma utilizando tecnología nuclear desde la década de 1930, el presidente Franklin Roosevelt autorizó la formación del proyecto Manhattan a finales de 1942.
2. Este fue el nombre en clave para reunir a varios científicos y funcionarios militares que trabajaban en la investigación nuclear con el objetivo de desarrollar una bomba atómica. Como parte de este trabajo, se realizó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, bajo la dirección del físico teórico Robert Oppenheimer, que se había involucrado profundamente en la exploración de la posibilidad de una bomba atómica. Durante el año anterior a la creación del proyecto Manhattan, había estado investigando sobre neutrones rápidos, calculando cuánto material podría necesitarse para una bomba y cuál podría ser su eficiencia. Ya en los laboratorios de Los Álamos comenzó la investigación básica para producir un arma militar práctica. La primera bomba atómica fue detonada con éxito el 16 de julio de 1945 en un remoto lugar desértico cerca del Alamogordo, Nuevo México, marcando el comienzo de la era atómica. A pesar de que la guerra en Europa había terminado en abril, en el Pacífico continuaba la guerra entre las fuerzas japonesas y las tropas estadounidenses. Luego de varios años, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, pidió la rendición de Japón con la declaración de Potsdam, que aseguraba una destrucción rápida y absoluta si no se rendían. Ya después de estas declaraciones, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a más de 80.000 personas al instante y provocando la muerte de decenas de miles por la explosión de la radiación. 3 días después, cuando los japoneses no se rindieron de inmediato, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, que terminaron eliminando a más de 40.000 personas. El emperador japonés Hirohito anunció la rendición de su país el 15 de agosto, aludiendo el poder devastador de una nueva bomba atómica y más cruel, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, las potencias que estaban en conflicto iban a seguir investigando acerca de las bombas atómicas y comenzaron a crear armas nucleares más brutales que la de Hiroshima y Nagasaki. Y durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la supremacía en una carrera armamentística nuclear mundial. Y como pueden ver, estos han sido las armas que cambiaron el curso de la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Si bien algunas armas como el helicóptero no tomaron en acción en la guerra, pero fueron fundamentales para las prácticas de esos años, ya que venían viendo las nuevas armas y avances científicos para utilizarlas a su favor en una guerra, ya dependiendo del país en las que se encuentren, utilizarían las armas a su favor. Y bueno, esto sería todo por hoy. ¿Qué arma crees que en verdad cambió el curso de la guerra? Déjanos la respuesta en la caja de los comentarios. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenidos. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.